Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Musical del Sur, en Onda Local de Andalucía. En él disfrutaremos de una entrevista a Rafael Ruiberris, un hombre y sus flautas, que lo podremos disfrutar el próximo sábado en San Luis de los Franceses de Sevilla, con motivo del Festival de Música Antigua en edición 2025. Por supuesto, ahora les dejo con nuestro colaborador Antonio Hernández y su agenda Morini. Hola Antonio, ¿qué nos cuenta? Hola Basilio y oyentes, una semana más tenemos muchísima música, en total hay contabilizados 79 conciertos en esta semana, donde lo más destacado es que el viernes, día 21 de marzo, Día Internacional de la Música Antigua, aniversario de Juan Sebastián Bach, se comienza la 42 edición del FEMAS, del Festival de Música Antigua de Sevilla. Van a ser unos 25 conciertos en algo más de 3 semanas, acabará el Domingo de Ramos y el concierto inaugural correrá a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla con un programa titulado En torno a Bach con Midori Seiler, violín solista y directora. Para este concierto las entradas están agotadas. El sábado en la matinal tendremos en San Luis un recital impresionante, Rafael Ruiberris con flauta travesera. Se enfrentará solo con las partituras de Juan Sebastián Bach, de su hijo Carl Philipp Emanuel Bach y del padrino de este último, Telemann. Por ello, el concierto se titula The Good Father o El Padrino en castellano. También están las entradas agotadas. Por la tarde en el Turina tenemos un grupo magnífico, el grupo de la violinista Lina Tur, Musical Alchemica, con un programa titulado Bach y Vivaldi. El domingo en la matinal, de nuevo San Luis, de nuevo tendremos a Bach, con un programa titulado Bach Primavera 1725 por parte de Barcelona Consort y solistas de la Salvat Beca Bach. También tiene las entradas agotadas. Y por la tarde en el Turina tendremos a Stile Antico, con El Príncipe de la Música, primera de las citas dedicada a los 500 años del nacimiento de Giovanni Perluigi de Palestrina. Antes también en el Turina, última cita del Prefemas, correspondiente al ciclo Sevilla Hip Ensemble, con I Mastricelli, con Antonio Pellegrino al violonchelo, Marino González al viola de gamba, Agata Sorotokin al clave y Asako Ueda a la cuerda pulsada, con un programa que se titula Un nuevo instrumento conquista Europa, la transición de la viola de gamba al violonchelo, y obras de Marais, Greco, Lanchetti y Rubo. Con el título de Sevilla tendremos un recital de Ismael Jordi en el Maestranza con canciones de Manuel García, perdón, Isidoro Hernández y Joaquín Turina, y romanzas de zarzuela y guerras de ópera vinculadas a Sevilla. También en el Turina estarán los norteamericanos Attack Quarter con obras de Philip Glass, Ortiz y Schwab. En el ciclo Alternativa de Cámara del Maestranza, Ismael Arroyo y Eduardo Moreno, saxo piano, con un programa titulado Origen y Raíces, con obras de Casado, Turina, Grudman e Iturralde. También allí, en el Maestranza, diálogos concertantes, oboe, violonchelo y piano, con obras de Beethoven, Schubert, Saint-Saëns, Boulanger y Bruch. En San Alberto estará la coral San Felipe Neri y el coro de orquesta de cámara de la Asociación de Antiguos Alumnos de Ingenieros, con el Stabat Mater de Haydn, dirige Juan Antonio Godoy.
En Coria tendremos A5 Vocal Ensemble con Ave Virgo, concierto por el 525 aniversario del Cristo de la Veracruz, con obras a 5 voces del siglo de oro sevillano. En el ciclo de música antigua de Carmona, las 7 últimas palabras de Cristo. Concierto alumno de piano del Conservatorio Cristóbal de Morán en el Labradores, Orquesta Sinfónica Conjunto y Coro de Asociación de Amigos del Teatro La Maestranza en la Catedral. También tendremos a la Film Symphony Orchestra con Tarap en Fibes. También en San Bernardo, en Misa de Cuaresma por la Escolanía de Sevilla, dirige Israel Moreno. Tendremos, como suele ser habitual, un par de citas en el ciclo de concierto Cristo de la Sopa, en el Santo Ángel, con bandas de música, las citas habituales con Totem Ensemble, un par de citas de danza en la Cartuja, tanto en Cartuja Center como en el auditorio de la Cartuja, citas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vale la pena también tal vez destacar que tendremos a Rosario Flores de gira Universo de Ley en Cartuja Center, o Ismael Serrano Sinfónico también Cartuja Center, la comparsa La Rata de Bienvenido en el auditorio de Cartuja, etcétera, etcétera. Bueno, disfrutar mucho de la música, recordar que para el FEMAS hay entradas a la venta y algunos conciertos andan ya muy, muy cortitos de posibilidades. Buena semana y mucha música. Tenemos el placer de tener hoy aquí en nuestro programa en Clave Musical del Sur, en la emisora de Onda Local de Andalucía, a don Rafael Ruberris de Torres, que realizó su estudio de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde obtuvo el premio extraordinario fin de carrera. Becado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se especializó en las flautas históricas en el Koninklijke Conservatorium de La Haya, en Holanda, con el Witberg-Hazel Zet, a quien considera su maestro. En el Royal College de Music de Londres estudió con Lisa Bennoswick, o Swack, no sé muy bien la pronunciación, y fue flauta principal en The Wolfitz Band, y aunque es habitual en la Orquesta Barroca de Sevilla, se mueve principalmente en el terreno de la música de la cámara de los siglos XVIII, XIX y XX. Ha grabado en el sello de Brilliant Classic la integral de quintetos de Boccherini para flauta y cuerda con el cuarteto Francisco de Goya, la versión de 1840 de Barbieri, de las 7 palabras de Haydn junto a las Pagna y la sonata de Sevilla de Luis Misión. Bueno, Rafael, un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti, Basilio, gracias a ti. Bueno, pues como tú sabes, esto es una locura de las muchas que se me ocurren, y con el mundillo de la radio es un mundillo que me encanta y disfruto, y bueno, tanto contacto con tantísima gente ya del mundo de la música, como tú bien sabes, que compartimos algunas andaduras musicales. Pues bueno, empezamos con este programa y bueno, era una de las estrellas que estaba detrás de él, pero eres un hombre muy ocupado, ¿eh? Yo te veo que eres un hombre muy ocupado y te agradecemos porque muchas de tus cosas pues están ahí, ¿no? Y ahí queda tanto para la ciudad de Sevilla como para los que disfrutamos de la música y de los productos que tú nos traes y nos preparas para que la disfrutemos. ¿Qué te parece si conocemos un poco a este Rafael Ruberris que empieza de niño, ¿no? ¿Cómo es tu primer contacto con la música, Rafael? ¿Qué nos puede contar de ello? Pues mira, mi primer contacto, Basilio, fue con los seises de la Catedral de Sevilla. ¿Verdad? Sí, yo estudiaba en el Colegio Portacelli, que a día de hoy, aunque me parece un soberano error que solamente se seleccionen a los niños seises en un solo colegio, pero bueno, yo tuve la suerte de ser alumno del colegio del que se seleccionaba a los niños para que fuesen seises. Entonces, bueno, pues allí nos enseñaban los bailes y las músicas que se cantaban. Y bueno, pues ahí pues tuve mi primer contacto, ahí veía la orquesta que interpretaba las coplas de los seises, etcétera. Y a raíz de eso, pues me ilusioné y me matriculé en el conservatorio. También motivado un poco por el mundo de las bandas de música, que me llamaba mucho la atención de pequeño, y por eso también elegí un instrumento de viento. Uh-huh.
Pero a nivel familiar, vamos, yo sé que tu padre también toca instrumentos, ¿no? No sé si Bueno, es... mi padre sí, toca instrumentos de púa, la bandurria, el laúd, la mandolina, etcétera, pero de una forma amateur y completamente de oído, pero muy bien, vamos. Sí, sí. Eh, He tenido la suerte eh, de escucharlo cuando se ah, compró la mira, bandurria en Atenas. muy bien. Entonces, su madre, mi abuela, tocaba el piano, a la cual no conocí. Por tanto, había por ahí una, digamos, una pequeña raíz Mm, musical, ajá. pero sí es cierto que muchos de mis primos, de mi familia materna, tocan instrumentos de viento también, y todos estábamos juntos, tanto en reuniones familiares como de pequeños formábamos parte de una banda de música, etcétera. Ajá, sí, Mm, tú algo en la sangre tiene que tener porque, mm, vale, en los 6 eres seleccionado, aunque es un solo colegio el que tú dices, pero sois muchos alumnos los que tienen ese colegio y para ser seleccionado tenía que tener algún timbre, alguna especialidad, mm, ¿no? Supongo, mm. para poder ser seleccionado. Sí, se nos hacía una prueba, pero más, merecía mucho la pena que la prueba se hiciera para todos los niños de Sevilla, de forma que salieran pues una selección más que brillante, ¿no? Ujú. Y tuviésemos por fin una escolanía en Sevilla, en Abrir un condiciones. poco más las posibilidades, claro que sí. Te alaba un poco el tema este. Decirlo y pronunciarte sobre el tema de poder abrir las posibilidades a otros colegios. Bueno, vamos a seguir un poco. Tú ya termina tus estudios y ¿qué significó para ti estudiar en Holanda con Wilbert Hasselberg? Es que yo pronuncio fatal. Yo te lo voy a decir, Wilbert Hasselset. sí, Hassel. Eso es. ¿Qué ah, significó para ti Hasselset. esto? Bueno, realmente fue un poco mi segunda salvación en cuanto a mi formación, la formación en los conservatorios andaluces. En aquel entonces, ahora ha mejorado bastante, pero sigue siendo precaria. eh, pues mm, yo estaba realmente con necesidad de seguir formándome en el ámbito de la música. Y entonces, bueno, pues por avatares del destino conocí a esta gran persona y quien me invitó, lo conocí en verano en Vitoria, en un curso, y entonces me invitó a estudiar con él y nada, allí acabé y bueno, pues me cambió la vida porque me adentré de lleno en el terreno de la música antigua, de la interpretación histórica y, y bueno, pues allí estuve 4 años estudiando con él. Eso también te vincula un poco con esa colección de instrumentos antiguos que tú posees o tienes. Hombre, claro, digamos Ahí que viene la afición, ¿no? son mis instrumentos de trabajo, no es tanto la afición, sino la profesión. Eh, no lo hago por afición. O sea, la compra de instrumentos eh, que, que tengo que hacer es para poder trabajar. Ujú. Bueno, eso es porque tiene una dedicación también especial, que no bueno, evidentemente, ¿no? Eso es lo que te iba. Bueno, pues, ¿qué nos puede contar de tu paso por Londres, Rafael? Bueno, eso fue una beca Erasmus que estando matriculado allí en Holanda, pues con mi ansia de conocer todas las escuelas posibles y todos los maestros posibles de las flautas traveseras históricas, pues pensé que una escuela muy diferente a la holandesa era la inglesa, donde había 2 o 3 intérpretes y profesores muy reputados. Pues solicité la beca para trasladarme desde Holanda a Londres y me la concedieron y allí estuve pues con esta mujer que he dicho, Elizabeth Nosiuk. Y también, y claro, estando allí, pues ya aproveché y conocí a otros intérpretes de la flauta travesera barroca, como son Rachel Brown, Ashley Salomon, en fin, todos los que pude, pues allí me empapé de todo lo que se podía. Ujú. Y formas lo que he mencionado como la Walfish Band, ¿no? Bueno, Elizabeth Wolfish es una mítica violinista, una de las pioneras de la interpretación histórica y ella ya se ha jubilado pero ella formó una orquesta que llevaba su nombre, The Wolfish Band,
Y bueno, estuve tocando con la orquesta durante varios años. Ella era profesora en La Haya y fue por eso que me reclutó en su grupo. Ujú. ¿Qué recuerdas de esos conciertos, Rafael? ¿De qué edad estamos hablando? ¿En qué momentos de tu vida? Pues eso fue, tendría yo 23 años, 24, 25, por ahí, en ese periodo de mi etapa de formación o de desarrollo. Y bueno, pues con The Wolfish Band tuve la oportunidad de tocar bajo la dirección de Gustav Leonhardt, que digamos que es la Ujú. máxima eminencia de la música antigua, verdaderamente el pionero del clave, de la interpretación histórica del clave, que por supuesto ya falleció, ya cuando dirigió aquel proyecto era un hombre muy mayor, y si no fue el último proyecto que dirigió, pues sería de los últimos. Él vino a dirigir también la Orquesta Barroca de Sevilla, creo que en un Sí, par de sí, sí. ocasiones, pero todavía no tocaba yo con la Orquesta Barroca de Sevilla. Entonces no, pero no pude tocar con él cuando dirigía la Orquesta Barroca, pero sí pude hacerlo con The Wolf Band. Ujú. Bueno, Mm. ¿esto hasta qué tiempo estás tú con esta banda? Y, y Sí, te esos vuelves a fueron tres Sevilla, ¿no? años. 3 años Esos tuviste. fueron 3 años, sí. Y te vuelves a Sevilla. Me volví a Sevilla después de terminar mis estudios en Holanda, en el año 2009. Ujú. Mm. Terminé la carrera allí y tan pronto terminé me volví a Bueno, pues Sevilla. quizás fuesen los años que yo te conocí. Porque tú vienes y además de flautista bueno, y un gran músico, también eres gestor cultural, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito de tus actividades como gestor cultural y preparador de las cosas. Pero te vemos muy vinculado con la música barroca, antigua, pero ¿cuál es tu predilección? ¿Tú realmente dónde te sientes cómodo? Yo soy principalmente flautista. Sí. Esa es mi principal profesión. Eh, y como bien has dicho leyendo mi biografía, eh, me dedico principalmente a la música de cámara, al repertorio de los siglos desde el XVIII pues, hasta incluso el siglo XX. Y ese es el terreno en el que más me muevo. Pues paralelamente, pues a veces hago proyectos en los que soy director musical, soy gestor cultural también paralelamente, pero la mayor parte de mi dedicación es la interpretación de la flauta travesera históricas, claro. Ujú. Sí, porque has dicho y has mencionado el tema de sociocultural, porque tú te vinculas muchísimo como el gestor en la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla. Eres un peso específico para todas las labores que se desarrollan, pero también colaboras con el ayuntamiento y colaboras con administraciones, por ejemplo, cómo surge el tema de la ruta turina, es uno que acabamos de disfrutar, producto de tu desvelos, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuéntanos un poco cómo surge la ruta turina. Sí, bueno, como has dicho, yo soy gestor cultural. Eh, digamos que sí, la mayor parte de mi dedicación a la gestión cultural la desarrollo en la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, donde creo que llevo ya unos 10 años trabajando. Que además está bien porque como soy músico en la Orquesta Barroca de Sevilla, toco la flauta de la orquesta, pues digamos que abarcar ambos campos, el de la interpretación en la propia orquesta y la gestión cultural de esa asociación de amigos, pues lo hila todo, ¿no? Lo une, lo unifica y se hace el trabajo, por lo menos en cuanto a la comunicación entre orquesta y asociación, pues se hace más sencillo. Y bueno, desde mi faceta de la gestión cultural, pues, y también por los estudios que vengo haciendo desde hace ya muchísimos años, especialmente en el terreno de la música religiosa de Joaquín Turina, uno de los compositores, si no el que más importante de los sevillanos, de los nacidos en Sevilla, que tenemos. Pues, y viendo que el pasado año 2024 se cumplía el 75 aniversario de su muerte y que estábamos ya llegando al verano y no se había ni mencionado semejante efeméride, pues le propuse al ayuntamiento la celebración de un concierto
de música religiosa, simplemente de recuperación de patrimonio de la música que estaba yo estudiando desde hace ya muchos años. Y el ayuntamiento me propuso que, ¿por qué no? Que adelante con el proyecto, pero que por qué no hacíamos algo un poquito más, de más envergadura, ¿no? Más sonoro, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, pues, de ahí surgió la posibilidad de intentar implicar a otros agentes musicales de la ciudad, simplemente para que interpretaran repertorio de Turina. Y en principio contacté con los principales agentes, Teatro de la Maestranza, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Bética, etcétera. Y a todos les pareció una fantástica idea y todos se sumaron al carro intentando programar para el curso, no para el curso, sino porque terminó en enero, para el primer trimestre del curso 24-25, os decido durante el otoño y parte del invierno de 2024, pues música de Turina y finalmente quedó algo muy bonito. Se programaron cerca de 40 obras de Joaquín Turina en solamente 3-4 meses, en muchísimos espacios diferentes de la ciudad, por casi todos, si no todos, los agentes principales de música de la ciudad, y con varios estrenos absolutos, con varias mesas redondas, con proyección de una película en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, una película de los años 40 en la que Turina puso música. Hubo una clase magistral por Juan Pérez Floristán, en fin, hubo todo tipo de actividades, incluso una exposición pues vinculada al 75 aniversario de la, del fallecimiento de Joaquín Turina. Cuando no iba a haber nada, de repente pues logramos entre el ayuntamiento y todos los agentes de Sevilla pues hacer algo que merece la pena. Piensa que Joaquín Turina en Sevilla no tiene ni siquiera una calle. Es Es curioso eso, lo el denunciaste en la compositor, se le hacen calles a cualquier músico con a todos hay que Hay encomiar y 27, hay que darle valor. 27 Pero, calles con nombre de músico aquí en Sevilla. pero Incluso hay, pero es verdad, falta Turina. E incluso hay barriadas que todas sus calles son nombres de músicos. Está en la zona de Triana, algunos están aquí por la zona de Macarena, otros están por el Cerro del Águila, en fin, están un poco ya más partidos. Pero falta Turina. Eso Pero no es hay que que sumarlo. falte, o sea, es que piensa que hay de los músicos más internacionales de Sevilla, tenemos a Cristóbal de Morales, a Francisco Guerrero, que son músicos del Renacimiento. En el barroco no tenemos músicos en Sevilla durante el siglo XVIII que hayan trascendido las fronteras españolas, ni siquiera las andaluzas o ni siquiera las locales. Son músicos que no trascendieron. En el siglo XIX tampoco tenemos músicos sevillanos que trascendieran, hasta que en 1882 nació Joaquín Turina y su música probablemente mañana puede que alguna pieza suya se toque en Australia, en Canadá o en Pekín. Cosa que no sucede probablemente con ninguno. ¿Cuántas calles me has dicho que hay? 27. Probablemente ninguna de las 27 de los 27 compositores que tienen calle, probablemente ninguno será sevillano, a menos que una sea Francisco Guerrero y otra Cristóbal de Morales. Ellos sí han trascendido, esos dos compositores sí han trascendido. Pero el resto de compositores que tienen calle no son sevillanos y probablemente muchos de ellos no tengan la trascendencia internacional que ha tenido siempre y tiene actualmente Turina. Yo Por te, eso creo que el ayuntamiento le debe mucho a Turina y queda mucho por hacer. Pero bueno, el punto de partida de la ruta Turina, que además viene para quedarse, pues es importante. Bien, yo quería mencionarte el músico Beethoven, Ludwig van Beethoven, es uno de los músicos más reconocidos internacionalmente y mundialmente, ¿verdad? ¿Sabrías decirme dónde está la calle Beethoven aquí en Sevilla? No tengo ni idea. Pues como tú, puede ser la mayoría. La tenemos, es una callecita que apenas tiene 70 metros de longitud y escondida detrás de un parque. Es una pena, pero es así. Una perpendicular en la avenida de Miraflores.
Una calle que no sabía qué nombre y le colocan Beethoven. Bueno, y así somos. O sea que tomo ejemplo de lo que nos comenta y ojalá esto llegue a algún sitio que toque la vena sensible adecuada para que esto se pueda... Pero que no tuviese calle Beethoven en Sevilla me parecería normal, ¿no? El vínculo de Beethoven con Sevilla es nulo. Es una persona que nunca pasó por Sevilla. Bueno. Pero es que Turina es sevillano. Es que no solamente es sevillano, sino que una grandísima parte de su repertorio está inspirado, está evocado por Sevilla, ¿sabes? Es mucho más grave, creo yo. Bueno, ahí podríamos, aprovechando que hablamos de Turina, yo, según pude leer en su biografía y en los comentarios que he escuchado en la Ruta Turina, lo que he podido asistir, te lo confieso, él es la primera que estrena, y sobre todo aquí en la ciudad de Sevilla, es en el Cervantes. La ópera. La ópera, pero que es en el lugar, me refiero, en el cine Cervantes. Y sin embargo, en esta ocasión, el cine Cervantes aún conserva posibilidades de acústica. No se ha realizado nada. O sea, te lo digo como reto para una próxima... Se intentó, ¿eh? Se intentó que la proyección de la película fuese en el cine Cervantes, porque forma parte de los espacios vinculados al festival, y se intentó, pero por agenda no se pudo. Bueno. Allí, además, que la acústica, yo tengo ganas de ir. De hecho, hoy había algo a lo que me han invitado y no puedo ir. Y tengo mucha curiosidad por ir y ver un poco la acústica. Piensa que cuando los suelos están enmoquetados, como es el caso de cualquier cine, eso empeora muchísimo la acústica. Entonces, quizá tuvo muy buena acústica, pero no sabemos en la actualidad cómo está la cosa. ¿Cómo la mantiene? Si la mantiene, ¿no? Bueno, pues Rafael, desde aquí creo que soy portavoz de muchas personas que, además de oír nuestro programa, han asistido a la Ruta Turina. Te pedimos de que se instaure algo a nivel municipal, a nivel de junta, a nivel de asociación, dedicado anualmente a Turina. Creo que se lo merece y creo que hemos encontrado a la persona más adecuada para que lidere esta situación. Así que ahí lo dejo también, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece? Ha hecho una mención, un comentario sobre tu participación con la Orquesta Barroca de Sevilla. ¿Qué te parece si deleitamos un poquito a nuestros oyentes con un poquito de música y le ponemos algo de lo que tú tienes en el disco con nuestras mejores galas, el volumen primero, en este tema que es la flauta en concierto en di menor de El Allegro que tenéis aquí? Vamos a escucharlo.
Bueno, aquí hemos oído esta participación tanto de Rafael Ruberris como de Mercedes, en fin, la orquesta barroca. Y bueno, siguiendo con tu música, Rafael, ¿nos quiere hablar de algo de tu discografía, algo que quieras mencionar? ¿O pasamos directamente al último disco? Pero yo me gustaría que mencionara un poco tu discografía para que la conocieran nuestros oyentes. Uh-huh. Bueno, mi discografía en su totalidad son músicas, es música española que estaba inédita toda. Entonces el primer disco que tengo es un álbum de 3 CDs con la integral de quintetos que compuso Luigi Boccherini para el infante Luis Antonio de Borbón. Bueno, los 12 de los 16 quintetos que están, de los 18 quintetos que aparecen, están compuestos para Luis Antonio de Borbón y hermano de Carlos III, y los 6 quintetos restantes pues los compuso ya en otra etapa de madurez, pero también en España. Boccherini se españolizó, llegó joven a España y en España murió, y gran parte de su producción musical la compuso aquí, ya con todas las influencias que le podían dar pues los músicos que aquí residían, por lo tanto música española. El segundo disco que lancé fue una versión inédita de Barbieri sobre las 7 palabras que Haydn compuso para la Hermandad de la Santa Cueva de Cádiz. Una de las muchas versiones que Haydn hizo de esa pieza era para cuarteto de cuerda, y sobre esa versión de cuarteto de cuerda de esta música, cuya versión original es para orquesta y que por cierto grabó la Orquesta Barroca de Sevilla, entre otras muchas orquestas, sobre esta versión de cuarteto el propio Barbieri, que digamos que viene a ser el compositor español del siglo XIX más relevante, muy conocido por el resurgimiento que hizo de la zarzuela, pues él hizo un ejercicio de composición en el que a la versión de cuarteto de estas 7 palabras de Haydn añadió una quinta parte para flauta, completamente con material nuevo escrito para este instrumento. Entonces, bueno, esa partitura estaba en la Biblioteca Nacional de España, pasaba desapercibido hasta que un musicólogo gaditano dio con ella y me invitó a interpretarlo, y acabamos grabándola.
El siguiente disco que hice fue las 5 sonatas de Louis Misson. Louis Misson fue, digamos que el flautista más relevante que ha tenido España en el siglo XVIII. Y además fue muy conocido por ser el mayor compositor de tonadillas escénicas, que era un género menor de pequeños sainetes, por llamarlo así, que se interpretaban en los entreactos de óperas y de teatros con temática muy costumbrista, y él, digamos que es considerado por algunos como el padre de la tonalidad escénica. Por lo tanto fue un compositor muy importante, era muy conocido, pero su principal profesión era flautista en la Real Capilla y en la Real Cámara. Entonces se conocía muy poca música instrumental suya, y curiosamente apareció en el Palacio de la Condesa de Lebrija, en la calle Cuna, en Sevilla. Aparecieron 5 sonatas inéditas suyas, lo que las convierte en el principal repertorio para flauta del siglo XVIII en España. Y bueno, pues se grabaron y se han llevado por toda España, al Palacio Real, al Festival de Música de Cádiz, se ha llevado al Festival de Música Antigua de Mataró, que es donde nació, justamente en la misma iglesia donde se bautizó Luis Misson. Pues allí se interpretaron las 5 sonatas hace un par de años. Ha ido al Festival de Utrecht, que es el festival de música antigua más importante del mundo. En fin, esas 5 sonatas han dado muchas vueltas. Y sí, este disco que acabas de poner, esta pieza, fue un disco que grabamos con la Orquesta Barroca de Sevilla, una serie de solistas de la orquesta, y yo toqué el concierto en re menor de Carl Philipp Emanuel Bach, y se acaba de escuchar un movimiento, ¿no? Ujú. Bueno, referente a este disco de Luis Misson, que tuvimos la suerte de que nos invite, bueno, organizaste una de las muchas cosas que he mencionado que organizas, en el lugar donde se encontraron los escritos, que era el Palacio de la Condesa de Lebrija, de aquí de Sevilla, de la calle Cuna. Nos invitaste a que pudiéramos oír parte también de esta partitura, ¿no? De esta música. Y bueno, y en la portada del disco, con un acierto tremendo, tiene un diseño. ¿A quién le debemos el diseño este realmente? ¿Quién es el que tuvo la composición y diseño de Bueno, la idea es mía. Todavía no se había hecho nunca una foto cenital del mosaico? del mosaico que hay en el patio, que salvó del abandono la condesa de Lebrija. Eh, y entonces, bueno, simplemente pues llevé a un fotógrafo profesional con un dron al patio, hizo unas fotos y tal, y digamos que es la primera foto que hay así de este mosaico. Preciosidad. Y bueno, claro, está muy vinculado a las partituras, porque es lo más simbólico de esa casa. Ujú. También tiene una portada muy curiosa que tenemos que mencionar en tu disco de Botticelli, el primero que haces, que sale... Boccherini. O Boccherini. Bueno, No eso pasa nada, no eso pasa me nada. ocurre con el italiano y me ocurre con el alemán. No es nuestro idioma. Sí, No es nuestro pero que es idioma. que yo fallo hasta en el español, pero bueno. Pero bueno, aquí estamos. Que bueno, tenemos a tu perra, ¿no? A tu Sí, compañera de tantas cosas que nos la has mostrado incluso en conciertos. sí, ¿Qué en la nos puede presentación hablar del de ella? disco, en la presentación del disco, en la propina la subimos al escenario, estaba en la calle y accedió de forma súper rápida. Pero la composición también fue una idea de proponer una imagen sugerente en la que o bien un espectador o el propio infante Luis Antonio de Borbón pudiese estar escuchando la música que ahí hay. La silla que aparece fotografiada es una silla original del Palacio del Infante Luis Antonio de Borbón, del Palacio de Boadilla, del palacio que se construyó en Boadilla del Monte, obra de Ventura Rodríguez, tanto el mobiliario como el edificio, obra de Ventura Rodríguez. Y esa silla ya no está en el palacio, que es propiedad del ayuntamiento, pero la tienen familiares, descendientes del infante, y me dejaron fotografiarla. Y bueno, hicimos una composición con la perra. De hecho, si recuerdas el cuadro de Carlos III Cazador de Francisco de Goya, aparece un perro muy similar, tumbado, con el mismo pelo y el mismo tipo de raza, y por eso
La similitud, ¿no? Ahí hace el guiño, Claro, ¿no? pues, digamos que eran perros de caza que solían tener pues los Borbones de ese momento, Carlos III y al menos su hermano Luis Antonio, que también sabemos que era aficionado a la caza, tenían este tipo de perros. Y bueno, pues ¿por qué no? Una silla como si fuese a sentarse a escuchar ese repertorio que le compuso Boccherini, o bueno, o que una persona que lo esté yendo y imaginarse una silla como esa, tan bonita. La imaginación Eh, es lo que no nos falta. ¿Tú piensas que tu perra tiene educación musical? Bueno, ¿Aprecia ella lo acostumbrada. que te escucha tocar? Bueno, ella es que es muy buena y siempre está durmiendo, entonces, lo que no. O incluso yo fui director de una banda de música y ella venía a los ensayos y ya podría haber un estruendo enorme que ella seguía durmiendo. Estupendo. Así que, Muy bien. Bueno, es un encanto de animalito, ¿eh? Bueno, ya terminando nuestra entrevista, no puedo evitar el preguntarte qué es temperamento. ¿Qué nos cuentas de temperamento? bueno, temperamento es simplemente el nombre que le doy al conjunto de músicos que reúno cuando hago música de cámara y hay más de 3 o 4 personas, ¿sabes? No pretendo que sea un grupo relevante, conocido, simplemente hay programadores que prefieren que haya un nombre de grupo y yo, pues, ya te digo, cuando es un trío, pues normalmente pues, se puede decir Rafael Riverri flauta, tal clave, tal violonchelo. Pero hay veces cuando hay 5 o 6 personas no quieren poner demasiados nombres y me dicen, oye, pero necesito un nombre de grupo. Y entonces lo llamo temperamento. Pero el temperamento, es verdad que lo tonto pues tiene un recorrido, pero yo no tengo ninguna inquietud ni afán porque sea un grupo reputado, reconocido, con carrera, ¿sabes? Yo formo parte, digamos que el orgullo que tengo es que forma parte de la Orquesta Barroca de Sevilla y que gracias a Dios funciona de mil maravillas, gracias a Ventura Rico y a Patricia, su gestora, y ese es el grupo grande al que pertenezco o al que soy invitado con recurrencia, pero bueno, hay veces que salen proyectos que no son viables para la Orquesta Barroca de Sevilla, que me surgen y bueno, pues hay que ponerle nombre a las cosas y temperamento es el nombre. Sí, yo creo que te he escuchado, bueno, creo no, te confirmo, en las noches del Alcázar de Sevilla, con Sí, ahí por Temperamento, ejemplo. con otros compañeros, con piano, etcétera. Y bueno, es una opción para poder disfrutar de la música, lo que escuchamos, y poder solucionar. Rafael, esto se va acabando, nos encantaría estar mucho más tiempo, pero algo que quiera transmitirnos, algo que quiera que nuestro oyente aprovechar este altavoz que te ponemos ahora mismo en tus manos, bajo una pregunta, bajo una tutela, ¿cree que la música, el momento musical de la ciudad de Sevilla es el adecuado, es bueno, se puede mejorar? Sí, yo creo que está sano. Hay muchísimas opciones, hay muchísimos espacios, hay muchísimo talento y hay buena intención, tanto política como privada. En fin, yo creo que nos encontramos en un buen momento. Hay muchísimas opciones Hay muchísimas opciones. para poder escuchar música. Sí, yo creo que en comparación con otras ciudades del mismo tamaño, si no estamos igual, estamos mejor. Así que tenemos mucha suerte. Hombre, y entre otras cosas, también no me quedo en el tintero lo que es el otoño barroco, que también es uno de los productos que tú has elaborado conjunto con la asociación, pero que eres el que le da forma, vamos a decirlo así, el modelador de ello. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias de habernos acompañado en Clave Gracias a ti, Musical Basilio. del Sur. Y bueno, nos despedimos de ti en este momento, escuchando un temita de Luis Misón, de los que habéis recuperado de allí de la Casa Palacio de la Condesa de Lebrija. Reitero mi agradecimiento y cuando quiera aquí nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa. Ha sido un placer. Así.
Para mí es una pena, pero aquí termina Enclave Musical del Sur. Les esperamos en el próximo programa para hablar de música y músicos. Gracias por su atención.